tardes. Qué bendición poder acercarme a ustedes. No los tengo aquí en cuerpo, pero yo sé que todos estamos unidos en el Espíritu y en el bendito poder del Señor que nos da fuerza cada día. Empecemos orando. Siempre antes de empezar, clamamos al Señor que sea Él el que nos guía, el que nos enseña, su Espíritu Santo, el que nos ayuda para que nosotros en nuestra humanidad podamos conocer al soberano, al poderoso, al divino. Entonces oremos, hermanos. Señor, gracias te damos. Bendito eres. Qué bueno, Señor, es que en este momento podemos otra vez hablar de ti, de tus cosas, de tu obrar en la humanidad, en tu pueblo, en nuestras vidas, Señor, de una manera particular. Gracias, Señor, por cada persona de la iglesia, por cada miembro de tu cuerpo que durante este tiempo te busca, no por miedo, no por situaciones de buscando tu favoritismo especial, Señor, sino con un corazón sincero. Señor, gracias también por cada hermano que está trabajando para que esta tecnología, Señor, pueda llegar a todos los hogares. Gracias por el pastor Carlos, gracias por los hermanos del consistorio, por los diáconos, gracias por Marcela, Señor. Gracias porque aquí estoy yo. Quiero servirte, Señor, a través de la presentación de esta palabra. Guíame pues, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Vamos a hablar de un tema que ha inquietado mi corazón y creo que lo ha inquietado pues porque es Dios quien inquieta los corazones. Y cuando hay una idea persistente en la mente y uno siente que está aquí también como en este corazón, uno entiende que es Dios quien está guiando respecto a qué enseñar. Generalmente a las enseñanzas no se les pone un título, es más como a la predicación. Sin embargo, yo pensé en un título y después pensé en otro. El primer título que les voy a dar fue el que fue más fuerte para mí, pero después pensé en este otro porque también lo consideré oportuno. Ya ustedes allá en sus casitas pónganle el título que mejor consideren. Bien, el primer título en el cual pensé se llama ¿Y después qué? Y el otro título en el cual empecé a pensar es Sin memoria. Bien, hermanos, vamos a ir entonces a la palabra del Señor en Génesis 6, del 5 al 13 inicialmente. Vamos a estar volteando un poquito por ahí por Génesis y ya después les voy a llevar a donde quiero que lleguemos todos. Vamos a mirar entonces, por favor, la palabra de Dios allí. Y dice de la siguiente manera: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia.
así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Vamos a dejar allí por el momento y vamos a hablar entonces un poquito de lo que estamos viendo allí. Bueno, las primeras apreciaciones que tenemos en el texto serían las siguientes. Un Dios que está mirando siempre al ser humano. Un Dios que no es indiferente al actuar del ser humano. Bueno, ¿y qué está observando Dios? ¿Qué vemos allí? Que el ser humano es malvado. Dice que todo designio del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Es decir, todo lo que ellos pensaban era malo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿cierto, hermanos? Bien. ¿Y qué pasa con Dios? Dice que Dios se arrepiente del ser humano que hizo. Y dice algo muy especial de Dios, es que Él siente dolor. Yo me preguntaba, ¿cómo será el dolor que Dios siente? ¿Y cómo sería el dolor que Él sentía en ese entonces de ver que ese ser humano que Él había hecho se había corrompido de tal manera? Ahora, después vemos a un Dios que toma una decisión. Y es una decisión muy fuerte. Dice entonces que Él habló con Noé. Y llamó a Noé y le dijo, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y dice que llamó a Noé porque Noé halló gracia delante de Dios, pero después dice que Noé era un hombre honrado, era un hombre respetado entre su gente, ¿cierto? Dios le habla de sus planes a Noé y le dice esas cosas que nosotros hemos escuchado ya tanto. Vas a hacer un arca con estas dimensiones tan exactas, tanto de ancho, tanto de alto, tanto de largo, y todo lo que iba a pasar allí. Voy a salvarte a ti con tu familia, tu esposa, tus hijos y tus nueras y todos esos animales que iban a entrar al arca. Pues Noé hace todo de una manera muy fiel, como Dios le mandó que hiciera, y entró al arca. Y dice todo eso que nosotros sabemos. Vino ese diluvio terrible durante 40 días. Después, cuando la tierra se secó, que ya todo el ser humano había muerto, todos los animales que quedaron allí afuera, y la tierra otra vez, digamos que volvió a sanar, toda esa agua empezó de nuevo a evaporarse, a fundirse de nuevo con la tierra. Ya salió Noé con su familia, con una misión y con una bendición, con una misión de Dios en particular. Vamos, hermanos, a Génesis 9, versículo 1. Dice entonces, Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Es la gran misión que Dios le está dando a Noé y a sus hijos. Y esa misión conlleva esperanza. Es Dios diciéndole a esta familia, estoy dando de nuevo un voto a favor de la humanidad. Sean ustedes esa nueva familia que va a poblar esta tierra, una familia que no va a ser tan corrompida como toda esta generación que hubo allá, que murieron. Bien, hasta allí vamos muy bien. Pero vamos entonces unos versículos más adelante y de nuevo las cosas están difíciles. Dice entonces en el versículo 18 hasta el 27, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Estos fueron los tres hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra.
Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Haciendo yo cuentas, mientras esta tierra, digamos que escurrió y se plantó ese uval, esa viña, que más o menos dura unos 3 años, demora unos 3 años en dar fruto. Y contamos a partir de ahí otros 2 o 3 años en que esas uvas se fermentan de tal manera que se convierten en vino y pueden embriagar. Habrían pasado alrededor también de otros 2,5 o 3 años. Y pasa allí entonces algo muy triste. Dice el versículo 20: Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Noé se emborrachó. Y se emborrachó, se embriagó de tal manera, pues que le dio por quitarse la ropa, diciéndolo en los términos nuestros. Estaba tan ebrio que se quitó la ropa y tal vez ni cuenta se dio. Entra su hijo Cam, que parece que es el menor. Ve a su padre desnudo y por su inexperiencia, por su falta de tino, ¿qué hace? Sale corriendo de la carpa y va a contárselo a sus hermanos. A veces uno se pone como a especular, ¿cierto? A imaginar. Tal vez salió y dijo: ay, ustedes no se imaginan, mi papá estaba desnudo en la carpa. No. Los hermanos, con todo el respeto que inspiraba para ellos su padre, el respeto por la desnudez de su padre, entran de espaldas. Dice la palabra que llevando un manto sobre sus hombros para no tener que voltear, cubren la desnudez de su padre. Pero entonces sigue allí el texto. Cuando Noé despertó de su borrachera, dice el versículo 24, y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró: maldito sea Canaán, será de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó: bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. La pregunta: ¿quién es Canaán? Si fue Cam el que cometió este acto de irrespeto y de deshonra por su padre, pues Canaán era el primogénito de Cam. E imaginemos nosotros esto, que tenemos hijos. Cuando uno hace algo que es incorrecto, uno dice: pues bueno, yo como padre asumo las consecuencias de lo que yo he hecho, ¿cierto? Pero qué duro es cuando mi hijo va a sufrir las consecuencias de lo que yo como padre hice mal. Y es exactamente lo que está pasando allí. Noé no maldice a Cam, maldice a Canaán, su hijo. Y cuánta sensación de tristeza, de dolor, tal vez de fracaso, de vergüenza, empezaría a suscitarse en esta familia. Imagínense ustedes. ¿Cómo verían los 2 hermanos mayores a Cam, su hermano, a Canaán, su sobrino? ¿Cómo vería Cam a su hijo? Tal vez lo vería con tristeza, con dolor, saber que mi hijo va a sufrir las consecuencias de lo que yo hice. ¿Cómo vería a sus hermanos? Tal vez con envidia. Tal vez ellos son los bendecidos,
yo, mi descendencia, somos los maldecidos. Ya esta familia no sería la misma. Esa familia que dice en Génesis 9:1, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Y otra vez, como dice allí en el versículo 2, sean los administradores de toda esta nueva creación que estaba dándose allí. Bien, vamos a adelantar entonces un poquito. Empieza toda esta generación a multiplicarse. Los hijos de Sem por un lado, los hijos de Jafet por el otro, los hijos de Cam, Canaán, sus descendientes por otro lado. Y empieza un panorama de nuevo muy oscuro. Otra vez el ser humano lejos de Dios. Entonces viene un acontecimiento muy triste. Vamos a ir a Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 8. Y dice de la siguiente manera: en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Siná y allí se asentaron. Un día dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Detengamos un momento en este versículo 5. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Otra vez Dios que observa al ser humano y que lo ve haciendo ¿qué? Lo ve haciendo otra vez lo malo. Otra vez el corazón del hombre está lleno de maldad. ¿Por qué? Porque dicen ellos: vamos a construirnos una torre que llegue hasta el cielo. De esta forma nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. El hombre lleno de orgullo, el hombre lleno de arrogancia, el hombre lleno de desobediencia. Ante el mandato de Dios, dispérsense por toda la tierra y llenen esa tierra. Pero ellos dicen: no, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Vamos a demostrarle a Dios que podemos ser famosos y que podemos llegar hasta donde Él. ¿Y qué pasa entonces allí? Pues dice, Dios observa y dice: bajemos y vamos a confundir sus lenguas. De esta manera, cada grupo en particular hablaba su propia lengua, no entendían a los demás y necesariamente se abrieron y por fin pues llenaron la faz de la tierra. Bueno, ahora vamos a hacernos una pregunta de reflexión muy importante. Es una pregunta que tal vez no tiene respuesta. ¿Qué pasó? ¿En qué momento esa familia que fue guardada, que fue salvada, olvidó lo que Dios había hecho por ella? ¿En qué momento los hijos de Noé dejaron de contarle a sus hijos y estos hijos a sus otros hijos que de todas las personas que había sobre la faz de la tierra, solamente Dios había tenido cuidado de ellos y que les había delegado esa misión tan grande de volver a poblar la tierra, pero una tierra donde el ser humano pudiera reinventarse de nuevo en su relación con Dios? El ser humano no tiene memoria. Y podríamos citar acá muchísimos ejemplos de la falta de memoria del ser humano, de cómo olvida a Dios. Vemos cuando el pueblo salió de Egipto, todos los hechos portentosos que Dios hizo, y en unos cuantos días, meses, están adorando un becerro de oro.
Vemos más adelante cuando están entrando a la tierra prometida, cuando muere Josué y dice la palabra que toda esa generación de Josué murió también. ¿Y qué hicieron ellos? Olvidaron todo el poder de Dios, toda la mano buena de Dios, todo el amor de Dios, e hicieron lo malo. Bien, ahora vamos a venir a nuestro tiempo. Y me parece lo que está pasando ahora, porque es que yo creo que una enseñanza que en estos tiempos no hable del virus que nos atormenta, como que no estaría completa. A nosotros, hermanos, nos fue dada la palabra. Hace mucho tiempo, a unos más, a otros menos, pero nos fue dada la palabra. Y en este momento están pasando muchas cosas tristes en el mundo, pero observo también que están pasando cosas muy hermosas en el mundo. Continuamente le llegan a unos videos, audios, canciones, una cosa, otra, y vemos en España la policía que está cantando en las calles, alabando al Señor con canciones hermosas. Vemos que en Atlanta unos médicos suben a la terraza de su hospital para cantar alabanzas y adoración al Señor. Vemos que en Italia alguien en su ventana empieza a cantar "Cuán grande es Él", y todos desde sus ventanas y desde sus balcones empiezan a entonar esa canción "Cuán grande es Él", en medio de tanto dolor. Vemos que nosotros como cristianos estamos felices, no nos podemos reunir, pero estamos viendo el culto, estamos participando de la oración. Es una alegría inmensa cuando prendemos YouTube o Facebook o lo que sea y vemos a nuestros hermanos allí, los de Villa María, los de una parte, los de otra, cuando vemos al pastor, cuando vemos a Martín, cuando nos vemos, es muy feliz. Incluso es como una sensación de mayor felicidad que si nos estuviéramos viendo en la iglesia. Pero ahí es donde viene la siguiente pregunta, que era lo que yo les decía, el otro título que yo le ponía a mi enseñanza. Y después, ¿qué? ¿Qué va a pasar con esos médicos que adoraban al Señor cuando ya no hayan pacientes con coronavirus? ¿Qué va a pasar con esos policías que están por todas las ciudades mirando que todos estemos haciendo lo correcto cuando ya no haya coronavirus? ¿Qué va a pasar con el buen vecino? ¿Qué va a pasar conmigo como cristiano? ¿Seguiré teniendo este apego al Señor, este ir constante de rodillas en un temor reverente, a clamar por mis hermanos, a clamar por mi ciudad, a clamar por mi país? ¿Seré yo ese cristiano que sigue deleitándose en ver la carita de su hermano, en tener ese profundo deseo de poder abrazarle, de poder decirle que lo amo, de poder decirle que lo extraño? Después, cuando todo esté otra vez normal, como esperemos que esté, ¿qué va a pasar en nuestros corazones? Ojalá, ojalá, y este es el mensaje que, hermanos, quiero dejarles hoy, tengamos memoria. Ojalá y nunca olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y vamos a ir a Génesis 12:1, no lo vamos a leer, pero yo creo que todos recordamos de un personaje maravilloso al cual a todos amamos. Dice que Dios llamó a un hombre, Abraham, y Dios le hizo un llamamiento maravilloso: deja tu tierra, deja tu parentela y ve al lugar donde yo te voy a decir, y voy a hacer de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pues resulta que este Abraham, cuando vemos esas genealogías, era descendiente de Sem. Y cuando vemos en Génesis, volviendo de nuevo al capítulo 9, versículo 26, dice: y agregó Noé: bendito sea el Señor, Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. Viene entonces esa descendencia de Sem, Abraham,
Un hombre que dice la palabra, que le creyó a Dios y que le fue contado por justicia, dice en Santiago 2:23. Y mejor aún, que este hombre fue llamado amigo de Dios. Entonces, en medio de toda esta generación que vemos aquí, que ha olvidado, esta generación que otra vez se vuelve a corromper, vemos a un hombre que escucha la voz de Dios. Esa voz que tal vez hacía demasiado tiempo no se escuchaba, porque todas estas generaciones que vemos aquí, todos los descendientes de Sem, de Cam, de Jafet, fueron muy paganos, se hicieron sus grandes ídolos, sus idolatrías, y el nombre de Jehová Dios, el que los había salvado, no se volvió a escuchar. Pero Abraham es esperanza. Abraham es alguien que en medio de una generación perversa dice: Señor, sí, yo te creo. Señor, yo te obedezco. Señor, yo sé que tú eres el Dios de mis antepasados. Alguna vez tú los salvaste. Hermanos, en medio de todo esto, después de todo esto, tengamos memoria del actuar de Dios en este tiempo tan crítico. Y hermanos, no volvamos a ser los mismos. Seamos personas no solamente que salimos avante de esta enfermedad, sino personas cuyo entendimiento ha sido regenerado y santificado por el poder de la palabra de Dios. Hermanos, muchas gracias. Un abrazo en Cristo Jesús. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas miro, al oír tu voz en los potentes truenos, al ver brillar el sol en su cenit, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, y al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo el Salvador me dio, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su
esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Aleluya. Vamos a decirle, conozco que todo lo puedes. Sí, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor. Sí, Señor Jesús. Padre Celestial, te damos gracias porque eres inmensamente generoso y bueno para con toda tu iglesia. Hasta aquí nos has traído en bendición. De tal manera nos has amado que nos diste a tu Hijo Jesús. ¿Cómo también no nos darás todas las cosas que te pidamos? Por eso hoy pedimos que conforme a tu perfecta voluntad, tu pueblo, tu iglesia, tus ovejas, aquellos por quienes diste tu vida en la cruz, por quienes tu preciosa sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados, en un único y perfecto sacrificio, por quienes quieres que vivamos, nuestros hermanos y hermanas, en quienes Cristo vive y en quienes, a pesar de las distancias temporales y permanentes en otros casos, por la situación que vivimos actualmente a nivel mundial, estamos unidos a ti, nuestro Dios omnipresente y universal, en un mismo espíritu, en una misma fe y en un mismo amor, el tuyo. Gracias por eso. Te pedimos, Señor, que en este momento de cuarentena, como iglesia, podamos tener
más sabiduría, más ejercicio de nuestros dones, más estudio de tu palabra y mucha más oración. Y por eso es que continuamos recordando en oración a nuestros hermanos que están en la distancia, los cuales ya nuestra hermana Luz Dari los mencionaba en culto anterior, de los cuales en esa lista nos quedaron faltando del exterior Héctor Agudelo, quien está en España, y Catherine, quien se encuentra en Francia. Ayúdalos, Señor, porque se encuentran en países muy azotados por la pandemia. Que allí, en medio de tanta restricción, tanto caos, tanta muerte, ellos puedan descansar en ti. De que en momentos de dificultad y de prueba, ellos puedan ver que tú eres fiel, que tú estás con ellos. Recuérdales siempre lo aprendido en la iglesia, lo aprendido desde sus comienzos de la palabra en ti. Fortalécelos y hazles sentir nuestra presencia y respaldo espiritual. Gracias por sus vidas y ayúdalos a permanecer en ti. Cuando llegue el desánimo, que ellos puedan levantar su mirada y ver tu misericordia, especialmente en estos momentos de su vida. También, Señor, recordamos a Sandra Patricia Arena, a su hijita Luisa María y a su hijo Santiago, quienes se encuentran en Calarcá. Padre Santo, protégelos, bendícelos, pues Sandra Patricia es una hija amada tuya y una hermana también muy amorosa nuestra. Ella ha sido una hija temerosa tuya, esforzada, a quien le ha tocado muy duro en la vida, crisis físicas, económicas, emocionales, y sin embargo, continúa fiel a ti. Ella se ha encargado de pasarle a sus hijos la fe, el temor a ti. Sé para ellos, Señor, confianza, que puedan continuar creciendo en ti. Protégelos de todo mal. Asístela, provéele para sus necesidades, conforme a tus muchas riquezas te lo pedimos, Señor. Pero hay muchos otros tantos más, Señor, los cuales no mencionaré con nombre propio, porque la lista es interminable, como lo decía Luz Dari. Pero tú sí los conoces, a todos, y a cada uno en particular y especialmente. Pues no llegaron por el azar a nuestra iglesia, sino que tú tenías y sigues teniendo propósito con ellos. Estoy segura de eso, segura. Personas que escucharon de ti, creyeron al Evangelio, te aceptaron y dieron pasos de fe públicos ante nuestra denominación y se hicieron miembros de la iglesia. Muchos de ellos llegaron a ser líderes entre nosotros, ancianos del consistorio, diáconos, maestros y adoradores de alabanza en la alabanza. Y hoy no están, Señor, no están entre nosotros. Quienes se han ido a otras ciudades en busca de nuevas oportunidades o por las circunstancias que trae la vida, pero que continúan fieles a ti, constantes y firmes en la fe. Bendícelos, Señor, con bendición especial. Guárdalos allí donde están, que sigan siendo luz y sal con quienes los rodean, que sigan siendo testimonio vivo tuyo, no importando en qué denominación se congreguen ahora, pues al fin y al cabo la iglesia del Señor es una. Pero aquellos que se han olvidado de ti, que han vuelto atrás, que dudan en su fe, que están sin control en muchas áreas de sus vidas, que están fuera, lejos de ti. Hoy mi ruego y mi súplica va por ellos, por esas almas que son tuyas, pero que están extraviadas, están viviendo la vida de hijos pródigos. Visítalos, Señor, tráelos a ti nuevamente, encuéntralos, ayúdalos, restáuralos, Señor, concédeles tu gracia, hazles saber cuánto les amamos y lo importante que son para ti. Amado Dios, propicia, por favor, proporciona para que ellos, estos que están alejados, para que los hermanos nuestros que están en el exterior, todos los que se han mencionado,
para los que están en nuestro país, repartidos por todas las ciudades, y para esta iglesia presente, actual, la local de Manizales. Nosotros, vuélvenos al conocimiento tuyo, por favor, Señor. Vuélvenos al conocimiento tuyo. Te lo pedimos, que se iluminen nuestros corazones con tu luz, para que entendamos cuál es la esperanza a la que nos has llamado, cuál es la victoria futura y cuál es la herencia eterna que nos espera. Que todos, ellos y nosotros, podamos entender que este es un momento crítico, no por el coronavirus, sino porque la eternidad puede depender de una decisión en este momento. Dios mío, que tu amor los mueva, que tu amor los rodee y los afiance, que sean sabios, seamos sabios para reconocer que tú eres Dios, el único Dios verdadero, y tienes el mejor plan para todos, para ellos, de ahora en adelante. Señor, gracias por escuchar nuestras súplicas, nuestros ruegos. Gracias pues, amado Padre, muchas gracias por el cuidado especial que estás teniendo con esta iglesia local, tanto en lo físico como en lo espiritual. En estos días de aislamiento, en estos días de crisis, en estos días tan inciertos, tan duros, tan difíciles, pero días muy propicios para meditar, reflexionar, hacernos un examen interior muy a fondo y revisar cómo andamos contigo, cómo está nuestra relación contigo. Gracias Dios, porque tú tienes el control de absolutamente todo. Vuélvenos al primer amor. Concédenos tu paz y tu gracia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén y amén.
La palabra del Señor dice que debemos orar unos por otros. ¿Dónde lo dice? Dice en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18 en adelante. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Hoy viene a mi memoria los bautizados de Chinchiná: Anadiela, Oralia, María Eugenia, Herminia, Edilma, Marisela, Melba, Liliana y Diana. Oremos. Padre, gracias, porque tu palabra, Señor, nos llama a orar los unos por los otros. Y gracias porque nosotros somos producto de esa oración intercesora que otros han hecho por nuestras vidas, para que permanezcamos en tu camino, en la fe, en ese camino estrecho. Hoy, Señor, hacemos memoria de la obra que se hizo allí en Chinchiná. Y cada una de estas personas, Señor, que he nombrado, dieron pasos de fe. Desafortunadamente no pudo continuar su proceso, pero no los hemos olvidado, Señor. Así que rogamos, Señor, en tu misericordia, que en las circunstancias en las que se han involucrado, Señor, esas letras tuyas que les enseñamos, palabras de vida, estén guardadas en sus corazones de tal forma que puedan vivir, Señor, consecuentemente. Eres tú el que hace brotar la semilla, el que la hace germinar, el que da crecimiento. Así pues, Padre, que creemos que el trabajo allí hecho no fue en vano. Gracias, pues, mi Señor, por escucharnos, porque nos acercamos a ti con un corazón sincero, reconociendo que la sangre de Cristo fue suficiente por los pecados de toda la humanidad, pero que también, Señor, alcanza a aquellos que de alguna manera te han conocido, y rogamos para que, Señor, tú vuelvas la mirada de ellos hacia ti. Y no solamente su mirada, sino que también puedan ser conscientes de dar testimonio a otros para que también tú los acerques a ti. Así pues, Padre, que muchas gracias, porque la tarea no ha concluido. Allí donde tú nos has puesto, Señor, es nuestro sitio misionero. Ese sitio donde tú nos has puesto a hacer luz y sal. Rogamos por una iglesia que tú levantes en el poder de tu Espíritu, para hacer testimonios vivos, donde tú nos has puesto allí en el trabajo, en el estudio, en el círculo social en el que tú nos permites desenvolvernos. Hagamos ver, Señor, con nuestros actos de fe, que somos tus hijos y que vivimos para honrar tu santo nombre. Muchas gracias, pues, Padre, porque descansamos en ti y tenemos toda la plena confianza que eres tú el que hace el crecimiento. En Cristo oramos. Amén. Dios los guarde.